Bienvenida al módulo Liderazgo y Resolución de Conflictos en el Ámbito Político y Social, de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Hola a todos y a todas, mi nombre es Karin Frojmovich y siguiendo con la Escuela de Líderes Políticas y el módulo de Liderazgo y Resolución de Conflictos en el ámbito político y social, pasaremos a revisar ahora el último contenido, que es el contenido 6, que apunta principalmente al liderazgo y la deliberación pública. Los temas que vamos a abordar en este contenido son principalmente lo que es la deliberación, en segundo lugar, lo que es una comunicación pública, en tercer lugar, cómo se conforma la resolución no violenta de conflictos, para terminar con lo que son los debates y algunos tips para una buena argumentación en un debate. Sobre la deliberación. ¿Qué significa deliberar? ¿Qué entendemos por deliberar? Según la RAE, apunta a meditar y conocer las opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión. Muchas veces la deliberación se convierte en un campo de batalla, ¿cierto? Donde todos intentan convencerse de sus propios puntos de vista y lo que menos se da es la escucha activa. Por eso es importante considerar que las conversaciones privadas son muy distintas a las conversaciones públicas y se tiene que hacer entonces desde un esquema diferente. Las conversaciones públicas se parecen más a planificaciones estratégicas que ha sido abordada por un conjunto de principios y herramientas que contribuyen a los procesos deliberativos o de toma de decisiones al interior de una organización social. Otro significado de deliberar, según Peter Sand, tiene que ver con que es un tipo de comunicación en la que las personas procuran comprenderse mutuamente y descubrir qué tienen en común, en lugar de acallar con sus gritos a quienes discrepan de ella. En esta clase de comunicación, entonces, las personas ponderan sus méritos relativos a diferentes opciones, hablan a partir de sus propios intereses, escuchan a los demás, exponen los suyos y trabajan para encontrar el modo de seguir adelante que tome en cuenta los intereses de ambas partes en juego. En el espacio público, la comunicación opera con reglas distintas al espacio íntimo y tiene características y estrategias de afrontamiento diferentes. La siguiente, por favor. En cuanto a la comunicación pública, entonces, algunas características de la comunicación pública que es importante tener presente es que se caracteriza por ser aglomeraciones, lazos sociales débiles, fragmentados, reglas diferentes a la personal, ocurren distintas conversaciones a la vez y de manera caótica, muchas veces se desconoce lo que se conversó antes o en otras instancias, se estructura por factores económicos y de poder, son comunes los insultos y los medios de comunicación muchas veces distorsionan o sesgan la conversación. Algunas claves de la comunicación pública tienen que ver con considerar ciertos elementos, tener presentes siempre elementos que forman parte de la comunicación pública. Por un lado, que se trata de una trama compleja de relaciones interconectadas. Cada conversación tiene un sistema de reglas diferentes y aquí es clave entonces explicar esas reglas a través de preguntas, como se genera muchas veces en los debates. Cada conversación abarca mundos sociales de los participantes y son muchos estos mundos sociales. Un poco lo que hablábamos de este espacio, este contexto en el cual han vivido y se han desarrollado los distintos miembros y cómo eso entonces los hace tener una visión diferente de cada situación. También es importante tener presente que el lenguaje tiene sus consecuencias. Lo que decimos va a tener consecuencias posteriores. Siempre suponen diferencias entre historias vividas e historias narradas y también se dan ciertas formas de comunicación que son más eficaces y preferibles como conductas humanas. ¿Cómo podemos apuntar entonces a una resolución no violenta de conflictos? Recordemos que un conflicto es una situación problemática donde se contraponen intereses y la situación puede tornarse violenta. Para su resolución, entonces, el liderazgo requiere no solo capacidades de comprensión, sino también conocimiento del contexto, como ya hemos mencionado, y en este sentido es fundamental comprender las dinámicas internas para recordar el escenario de las emociones y el desarrollo del conflicto que se liga a las emociones que están presentes. Entonces, si bien en general existe la creencia de que en el ámbito público se actúa bajo parámetros siempre racionales y profesionales, en la práctica
No siempre resulta ser así, y resulta que las emociones y lo racional, los valores son elementos que en muchos momentos se han dejado fuera de los análisis y propuestas, y en este intento las organizaciones se han centrado en lo profesional, en los resultados, lo técnico, lo político, y aíslan estos elementos subjetivos que siguen estando presentes de alguna forma, aunque no estén de manera tan explícita, sino más bien oculta. Entonces, estos procesos pretenden hacernos conscientes de la necesidad de articular a las organizaciones, gestionando las emociones y las relaciones personales como un elemento clave a tener en cuenta y a poner en valor para cambiar lo que hacemos y también cómo lo hacemos. Es un poco este nuevo sello que le estamos dando al liderazgo, no solo desde la racionalidad, sino desde la gestión del cambio y también la identificación y gestión de las emociones, tanto de nosotros como del equipo. ¿Y a qué punta, qué otros elementos tiene presente la resolución no violenta de conflicto? Es parte del liderazgo consistirá entonces en dar una valoración positiva del conflicto, en entender de que es una oportunidad para encontrar una nueva situación, una nueva alternativa. Se trata entonces de llegar a un acuerdo sin violencia, desarrollar nuevas habilidades para ello, transformándolo así en una oportunidad. Y algunas claves entonces tienen que ver con una negociación directa entre las partes, ejercer un papel mediador desde el rol de líder, y la forma más constructora es la de discutir intereses y necesidades de cada parte. Y en relación entonces a los debates y tips para la argumentación, entendiendo el debate como una instancia donde se puede discutir, poner en juego, poner en confrontamiento a dos o más posiciones y cómo podemos argumentar bien estas posiciones y manejar entonces los debates. Es importante tener presente que aún persisten los estereotipos para el liderazgo, que las mujeres siguen enfrentando lo que se ha denominado la imagen del techo de cristal, de que los hombres siguen teniendo aún más validación para poder liderar, y esto acrecienta las brechas de género y obstaculiza el poder avanzar en el liderazgo femenino. Sin embargo, esto no nos debe frenar, sino que solamente es importante tenerlo en cuenta para buscar estrategias para poder avanzar en ser lideresas y en poder llegar a un efectivo liderazgo femenino. Y por ello entonces es necesario implementar estrategias que empoderen a las mujeres justamente para el liderazgo, como lo son las destrezas de la oratoria, que es algo fundamental justamente en los debates. Estos son entonces justamente los debates, espacio en que las mujeres pueden dar a conocer su opinión y argumentar para convencer sobre ella. Entonces es una muy buena plataforma para mostrarse como lideresa, y por ello es muy importante hacerlo de manera efectiva y convincente. Y para una buena argumentación, lo cual es clave, se deben considerar varias habilidades. Algunas habilidades tienen que ver con la lectura, estar informado, contar con datos, pero también de escucha, escuchar activamente para posteriormente poder rebatir la posición opuesta, de pensamiento crítico, poner en duda las opiniones de los demás y poder contrarrestarlas con información propia. También de escritura, tomar apuntes de lo que están diciendo los contrincantes, hacer esquemas de respuestas y organizar ideas, y también de expresión oral, modular, pronunciar, emplear lenguaje formal, un volumen adecuado de la voz, lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, como mencionábamos en módulos anteriores, y también un ritmo apropiado en la exposición. Entonces, el énfasis al momento de argumentar en ocasiones como son los debates, el énfasis está puesto no solamente en el contenido, sino también en la forma del mensaje. Eso también es parte fundamental de cómo hacemos llegar la idea que queremos transmitir. Entonces, algunos tips para cumplir propósitos de los debates. Por un lado, debemos visualizar previamente la conclusión propia a la cual queremos llegar con claridad. Esta conclusión debe poder expresarse en respuestas sí o no, seguida de argumentos. Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo con el aborto, ya que, y ahí exponer la argumentación, o no, no estoy de acuerdo con el aborto, puesto que, y los argumentos. Y el significado de las palabras debe ser justo. Esto quiere decir proponer definiciones de lo que vamos a entender por las posturas y argumentos que estamos dando, y no cambiarlo a mitad de la argumentación que estemos generando, ya que esto nos va a bajar la credibilidad de nuestra propia exposición. Podemos tener
distintas posiciones en el debate. Por un lado, una posición afirmativa. Por ejemplo, esto que mencionábamos recién, sí es necesario introducir ley de cuotas para garantizar paridad de género en los ministerios. Y es importante aquí determinar la coherencia de la postura con el problema a resolver, prever escenarios que puedan perjudicar nuestra postura, demostrar que la solución propuesta es necesaria, demostrar su utilidad y demostrar también las ventajas. Y en cuanto a la posición negativa, es importante advertir escenarios inconvenientes para la postura del rival y poder entonces cuestionar estas medidas que plantea el otro, denunciar errores o falacias, argumentos inválidos en que puedan incurrir los rivales y apelar a los modeladores cuando los rivales empleen ventajas indebidas, como por ejemplo mayor uso del tiempo destinado para cada una. Y por último, se han generado talleres de oratoria para mujeres universitarias que han tenido amplio éxito y en este sentido han sido muy buenos para poder enfatizar y fortalecer varios de estos elementos que hemos mencionado, como son la argumentación, la búsqueda de información, fuentes válidas, proyectar la voz, la comunicación no verbal, el miedo escénico, el enfrentarse a un escenario y un público, incorporar la perspectiva de género como herramienta conceptual y metodológica, el lenguaje inclusivo y la sensibilización acerca de criterios sexistas. Muchas gracias. Y con este módulo me despido. Espero que haya sido de múltiple utilidad para la formación de lideresas políticas. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.